Mori Mojo Radio. Lo siento, me dejé llevar. Voy a ir a sanar personas para estabilizar el karma. Dios, los días cada vez son más caóticos. He llegado a ver una persona la cual está desarmada, pero que por alguna razón es capaz de matar personas. Al principio pensé que era una especie de arma que disparaba aire comprimido, pero realmente es absurdo. Ahora es capaz de estallar a las personas como si tuviera una bazooka en sus manos. Y no solo eso, al parecer también es capaz de matar personas a través de dispositivos. No tengo ni puta idea de cómo funciona esto. Pero si algún día llegara a morir bajo las manos de ese personaje inestable, les dejaré ese mensaje para que se larguen de aquí. Llamen al gobierno ruso y hagan caer un meteorito encima de mi país. No importa si es borrado del mapa, con tal de que esos malditos sean erradicados. Oh no, creo que ha llegado mi hora. Hola, siento informarte que ya estabilicé mi karma y vengo a seguir con la masacre. Tú eres la siguiente en mi lista. ¿Tienes algo que decir al respecto? La verdad es que siempre te he amado en secreto. Por favor, llévame contigo. No me dejes sola. Error de sistema, comando no encontrado. Iniciando sistema. Sistema reiniciado. Lo siento, tu lógica es tan estúpida que me pegaste tu estupidez. Está bien, no te mataré. También dejaré de matar personas y de paso trataré de preparar mi karma sanando personas. Te aseguro que nada malo pasará. Mierda, no sé por qué tenía la impresión de que algo así pasaría. Me cago en la puta. Hola a todos, bienvenidos al Rincón de Jack, esta vez con una reseña sobre Inuyashiki, un anime bastante peculiar de esta temporada que ganó la atención de muchas personas por ser en cierto modo muy distinto a lo que regularmente se ve en una temporada. Pero de verdad es tan bueno como muchas personas lo hacen ver. Antes de empezar, avisaré que pueden haber spoilers en esta reseña, además de que este video contiene mi opinión, la cual no hablo como la verdad absoluta, pero no me hago responsable si mi opinión te llegara a ofender. En fin, son libres de comentar siempre y cuando muestren respeto. La historia de Inuyashiki se centra en dos personajes, un adulto mayor, que aunque luzca viejo, realmente tiene 40 años, y un joven de instituto. Ambos personajes murieron, pero lo reconstruyeron como autómatas. Sobre el porqué de ese evento, pues ni idea, no se volvió a tocar, simplemente sucedió, como si fuese un accidente. En otras palabras, sirve como conveniencia para establecer la base de la historia. Realmente no hay mucha historia que contar con respecto al origen de estas armas que fueron cedidas a estos dos personajes. Sin embargo, la trama gira alrededor de cómo estos dos utilizan sus poderes, sea para bien o para mal. La idea en sí no estaría mal, y haría mucho de lo que reflexionar. Sin embargo, el verdadero problema es que el desarrollo que se le da deja mucho que desear, y aunque sea entretenido, hay muchas cosas que no se pueden dejar pasar por alto. A lo que me refiero es que el anime va a un ritmo muy inconsistente, lo cual hace que la actitud de los personajes terminen siendo bastante cuestionables y poco creíbles. Aclaro, no me molesta del todo el cómo actúan los personajes, sino el desarrollo que se les ha dado, puesto que antes he visto a varios personajes que tienen una gran inestabilidad mental, que sin embargo el desarrollo que se les ha dado ha sido tan bueno que no termina siendo cuestionable, como por ejemplo el caso de Johan Liebert en Monster. O bien el caso de Meruem en Hunter x Hunter.
今すぐ。ありがとうございます。なぜ助けを呼ばぬ？ここも、こっちも、血だらけではないか。くそ、なんという、なんと脆い生き物なのだ。早朝ですから。ご迷惑をおかけしてはいけないと。迷惑なことなど何もない。世は一体、貴様は大事な客だ。何を言っている。たった今こいつを殺しに来たのではないのか。Sin embargo, el antagonista de Inuyashiki se ha enfocado en matar personas para luego jugar de sentimentalista, para luego volver a matar a personas y así sucesivamente, al punto en el que luego por arte de magia, o mejor dicho, el poder del amor y la amistad, lo salvara de seguir asesinando a personas y decidiera ir a reparar sus errores sanando a personas. Y eso sucede tan rápido y con poco desarrollo que parece un personaje sacado de una cajita de cereal, hecho con el fin de ser una persona bastante inconsistente. Y es que el anime trata de hacerte sentir mal por el antagonista cuando en realidad solo empeora las cosas. Como dije anteriormente, un mejor desarrollo puede haber hecho mejor el trabajo que se le ha dado a los personajes, ya que en sí el problema no es su comportamiento, sino el cómo se ha desarrollado. Ojo, tampoco es que pida que nos den más de 40 capítulos de desarrollo, pero tampoco que te metan todo de un solo. Además de los perks anteriormente, hay varias situaciones en el anime que carecen de explicación y salen de la nada, utilizadas a fin de conveniencia. Por ejemplo, es bastante fácil de creer que el arma de mano del antagonista es una especie de arma de aire comprimido. Sin embargo, eso pierde su lógica al ver cómo el antagonista forma un rifle con sus manos y empieza a matar personas como si tuviera realmente un rifle en sus manos. No solo eso, en otra escena se le ve matando personas a través de una pantalla. Eso no solo carece de explicación, sino que también es muy estúpido y sacado del culo. Bajo esa lógica, también podría disparar armas nucleares y vete a saber qué podría suceder. Esto pone en evidencia que ese anime posee muchos huecos argumentales. Normalmente, ese tipo de cosas no le importaría a aquellas personas que se entretienen bastante con cosas de ese tipo. Pues claro, el entretenimiento también es importante. Sin embargo, hay cosas que simplemente no se pueden dejar de lado, a pura conveniencia. Con respecto a la animación y el soundtrack, se ha dicho que los actores de voz son utilizados en forma para hacer que luzca real, aunque en determinados momentos carece de emociones, realmente no hacen un mal trabajo con las voces de los personajes. En cierto modo es una buena manera de improvisar. La animación en determinados momentos utiliza animación en 3D, mayormente para animar las escenas en las que muestran la verdadera naturaleza de los protagonistas. En general, la animación está bastante bien, siempre y cuando la animación 3D no carezca de físicas. Para concluir, Inuyashiki es un anime inconsistente que obtiene puntos con el hecho de tener un argumento bastante original y de intentar cosas que otros no se arriesgan a hacer. Sin embargo, carece de lógica y realismo. Aunque ustedes no lo crean, hay personas que me han dicho que es realista. No lo niego, Inuyashiki tiene el potencial para ser mucho mejor de lo que realmente es. Simplemente no se le supo dar el desarrollo adecuado y terminó desperdiciando mucho potencial. Eso no significa enteramente que sea un mal anime. Sin embargo, le falta mucho para ser un gran anime, como muchas otras personas han estado diciendo. Si te gusta esta reseña, no te olvides de darle like y si quieres, expresa tu opinión en los comentarios. Eso sí, sin pasarse de verga. Espero que les haya gustado este video. Jack se despide y hasta la próxima.